Bueno, y damos ahora paso a la tercera de las conferencias impartidas por los protagonistas de aquellos narraluces. En primer lugar, estuvo el lunes con un protagonista, Quilino Duque. En segundo lugar, ayer, Vaz de Soto. Y en este caso tenemos a Julio Manuel de la Rosa, escritor nacido en Sevilla. Ya Santos Sanz Villanueva lo ha presentado en el año 62 con un primer cuento, de modo que sabemos que es narrador, novelista, aunque también ensayista, porque se ha dedicado a ejercer la crítica literaria, el análisis de la literatura, desde otra faceta que conoce muy bien, que es el periodismo. Ha publicado en ABC, en Correo de Andalucía y en Diario 16, y luego en revistas especializadas como Cuadernos Hispanoamericanos, Espiral, La Estafeta Literaria, Revista de Occidente, o la misma Triunfo que hemos visto anteriormente. La portera, ha dicho el armario, me parece, ¿no? La portera. Ese cuento, La portera, es su bautizo prácticamente, y de hecho sus dos primeros libros son libros de relatos, No estamos solos, del año 62, y De campana en campana, del año 64. Su primera novela no la publica hasta el año 66 y la titula La explosión. La siguiente de sus narraciones ya incorpora en el título ese territorio mítico del que hablaba Manolo Ramos, Fin de semana en Etruria, que consiguió el premio Sésamo, otro de los premios citados por Santos Sanz Villanueva y que algunos narraluces consiguen, el Sésamo en el año 71, y que la publicó en el año 72, y de esto podríamos hablar después en el debate, con ciertos problemas con la censura, ¿no? Esa primera novela sobre Etruria. Luego siguió publicando Croquis a mano alzada en el 73, de nuevo reunió cuentos en Nuestros hermanos del 73, le siguió La sangre y el eco, Las campanas de Antoñito Cinco Dedos, La columna y otros relatos, de nuevo una recopilación de cuentos, o Crónica de los espejos ya en el 95. Entre los títulos que más han sonado, Las guerras de Etruria, ya del 2001, una novela sobre el miedo a la guerra, sobre la desolación, a partir de la historia de dos familias. En el 2004 obtuvo el premio Ateneo Ciudad de Valladolid por la novela Los círculos de noviembre. En este caso se centraba en Fernando Pessoa y en particular en el barbero homosexual del portugués, ¿no? En el 2007 publicó El ermitaño del rey, de nuevo un premio, en este caso de la Diputación de Córdoba, y fue premio también Andalucía de la Crítica. Sí. Y en el 2008 Guantes de seda. Habría que sumar otras obras narrativas que voy a ahorrar, pero en cualquier caso, si alguien quiere acercarse a él, hay una recopilación de sus cuentos recientes en el 2004, Antología de cuentos del 63 al 2001, y puede ser un buen método de iniciarse en la obra de Julio de la Rosa. Como digo, también ha ejercido el estudio de la literatura desde hace muchos años. Publicó ya un trabajo sobre César Pavés en el 73, un libro titulado La narrativa, apuntes sobre novelistas sevillanos, un par de estudios sobre Luis Cernuda y Sevilla, y Luis Cernuda, un estudio de sus inéditos, y lo último, por lo que más conocido es Julio de la Rosa, es su investigación acerca de Alfonso Grosso, amigo de él, coetáneo y también narraluz. Así que somos ahora también parte de un tiempo, gracias a su palabra, es un protagonista, un testigo de aquel tiempo de literatura y amistad, y ese fue el título que le propuse. Le dije, Julio, ¿por qué no haces un recordatorio de aquel tiempo de literatura y amistad? Y eso es lo que viene a hacer hoy aquí. Muy agradecido, Julio, con tu presencia. Muy agradecido a ti, y mi más profundo agradecimiento a todos los profesores presentes y a todos los alumnos, porque esta permanencia mía en San Roque, en los cursos, son algo como volver a casa o a un sitio donde ya hemos estado de manera muy entrañable y muy cordial. Como supongo que estarán bastante fatigados después de una mañana de tal actividad, pues yo voy a procurar ser lo más breve posible, y ojalá que a la brevedad pueda añadir una pizca de amenidad, porque lo que voy a contar realmente, más que un cuerpo teórico, forma un cuerpo de vivencias más o menos juveniles durante aquellos años de la llamada narrativa andaluza, que creo, sin embargo, que para adentrarnos en el tema podríamos hacer o realizar un pequeño antecedente. Andalucía
ámbito poético de primerísima magnitud. De Góngora a Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, pasando por Federico García Lorca, Luis Cernuda, Rafael Alberti o Vicente Alexandre, hasta llegar a José Manuel Caballero Bonal, por no hacer la lista interminable. Esto, creo, parece una realidad histórica, literaria, poco discutible. De manera que los jóvenes poetas de mi generación, además de una tradición egregia, contaban con luminosos puntos de referencia en sus aprendizajes personales. Diríamos que tenían las espaldas bien guardadas. Numerosas revistas les ofrecían sus páginas, de forma que hacia 1950 aproximadamente, al menos en el entorno literario que yo frecuentaba, todo giraba alrededor de la poesía y los poetas. La novela andaluza brillaba por su ausencia. Comparativamente, la novela, la narrativa en general, prácticamente no existía. ¿Con qué modelos válidos contaba el escritor que en la década de los 50 pretendía escribir, iniciar, como era mi caso, una vocación, una andadura específicamente narrativa? ¿Con qué maestros o tradición podríamos contar en un panorama dominado de manera aplastante por la poesía? ¿Qué novelistas nacidos en Andalucía figuraban en el panorama de la literatura española de aquellos años, justo cuando yo iniciaba en solitario y titubeante la escritura de mis primeros textos? En aquellos lejanos años de cultivo casi absoluto del llamado realismo social, los novelistas que estaban en el candelero eran los escritores de la llamada generación del medio siglo, que iniciaban entonces sus respectivas andaduras: Sánchez Ferlosio, Ignacio Aldecoa, Ana María Matute, Jesús Fernández Santos, Carmen Martín Gaite, Juan Goytisol. Pues bien, salvo Antonio Prieto, nacido en Almería pero residente en Madrid, en esta abundante nómina no figuraba ningún andaluz. Caballero Bonal no había publicado todavía su primera novela, 2 días de septiembre. Para mis adentros, llegué incluso a preguntarme si el andaluz padecía de algún déficit creativo, de alguna extraña incapacidad para el cultivo sistemático de la narrativa, o tal vez fuese un concepto del mundo y de la literatura que lo hacía más proclive a la poesía, esfuerzo en profundidad, que a la novela, esfuerzo en longitud. Digo que estas preguntas, que ahora me parecen un tanto ingenuas, me las formulaba en voz baja y en solitario, porque al parecer era un tema que no parecía interesarle a nadie y menos a la crítica literaria. Un buen amigo, que también aspiraba a ser novelista, creo que éramos solos los dos los que soñábamos entonces en Sevilla con tan extravagante oficio, mantenía sin demasiados titubeos que era por el clima, por el calor, por el exceso de luz festiva, que los grandes narradores venían del frío y la lluvia, que la novela, además de un género de madurez, requería un esfuerzo desmesurado, de una constante y poca virtud andaluza. Diríamos que es la constancia, y lo mantenía como una referencia anecdótica, juvenil y hoy comprendo que humorística. De esta manera, por aquellos años ya tan lejanos y difíciles, continué analizando el fenómeno y publiqué incluso numerosos artículos sobre el tema que después algunos críticos calificaron como los primeros antecedentes de la futura narrativa andaluza. En aquellos artículos publicados en ABC y que tuvieron cierta repercusión en el menguado mundillo literario, como digo, trataba de localizar y analizar las causas del fenómeno y adentrarme por una posible y casi inexistente tradición en la novela andaluza. El antecedente formal de Juan Valera, sumergido entonces en el olvido, escritor culto,
excelente prosista, pero narrativamente, al menos para mí, no tenía mayor interés. Los cuadros costumbristas de Fernán Caballero y Muñoz y Pavón, hasta llegar a la figura de Manuel Halcón, un novelista en posesión de un mundo interesante, casi gatopardiano, aunque técnicamente anclado en el XIX, como José y Jesús de las Cuevas o Domingo Manfredi, y apenas nada más. De manera que decidí cortar con mi forzada etapa de crítico indagador y dedicarme a la empresa de escribir novelas, dejando aparte a Mateo Alemán, demasiado lejano, ni Cadalso, ni el Duque de Rivas o Esteban Calderón me parecía entonces pilares suficientes para sustentar toda una tradición. Y de pronto, sin acuerdo ni previa complicidad alguna, en los años finales de la década de los 60, irrumpe lo que después se llamaría la narrativa andaluza. El pistoletazo de salida fue la novela Con la noche a cuesta de Manuel Ferrán, que obtuvo el Premio Planeta. Después, sin solución de continuidad, todos los premios importantes de novela recaen sobre narradores andaluces, casi todos residentes en Sevilla. El Nadal, Sésamo, Alfaguara, de la Crítica, el Nacional de Literatura, el Café Gijón, el Biblioteca Breve, etcétera, etcétera. Comprendimos, entre la euforia y la sorpresa, que los premios literarios no constituyen una prueba de calidad literaria, pero sí al menos son indicadores válidos. ¿Qué había ocurrido? ¿Por qué razones se pasaba de la sequedad a la abundancia en tan breve plazo de tiempo? Puedo asegurar, desde mi propia experiencia, que al menos en los inicios no hubo ningún plan. Muchos de los novelistas premiados entonces ni siquiera nos conocíamos personalmente. Los críticos, principalmente Rafael Conte y Rafael Vázquez Zamora, publicaron algunos artículos destacando sobre todo la novedad del tema. El diario Pueblo realizó entonces una encuesta que, con el título de ¿Existe una narrativa andaluza?, donde participamos todos, incluido Manuel Halcón y Manuel Andújar. Los resultados fueron totalmente contradictorios. Yo creo que fue el entusiasmo desbordado y contagioso de José Luis Ortiz de Lanzagorta, escritor y ensayista, el que logró reunirnos a casi todos con motivo de la publicación de su libro Narrativa Andaluza, 12 diálogos de urgencia, el primer texto que se publicaba sobre el fenómeno en cuestión. Un libro apasionado, pero curioso, fundamental, pienso, para el entendimiento del tema. En la introducción, Ortiz de Lanzagorta sí hablaba de la existencia de una novela andaluza, con características propias y diferenciales, algo que todos agradecíamos, aún pensando que tal afirmación era bastante discutible. Esos rasgos diferenciales, según él, eran los siguientes. En primer lugar, el cuidado formal. Una escritura muy depurada, muchas veces barroca, como una nota común y compartida. Junto a esa acusada voluntad de estilo aparecen también el compromiso social, aunque esta prédica social no apagaba, me parece, la tendencia a un cierto realismo, que podemos llamar un realismo mágico, un poco en la estela de García Márquez. Menos entusiasta, pero bastante convencido y razonador, el crítico Juan de Dios Ruiz Copete publica un extenso ensayo sobre novela andaluza y reconoce un buen puñado de obras válidas y también un cierto talante determinado por la atención estética y por el culto idiomático. A riesgo de ser un poco pesado, expongo aquí, sobre todo para los oyentes más jóvenes, que en dos años aparecieron las siguientes novelas
andaluza con sus correspondientes premios. El Nadal a El Cuajarón de José María Requena, el Alfaguara a Leña Verde de Luis Berenguer, el de la Crítica a Guarnición de Silla de Alfonso Grosso, y luego también el Alfaguara a Su Florido Mayo, el Nacional Miguel de Cervantes a la Eliminatoria de Ramón Solís, el Biblioteca Breve a la Circuncisión del Señor Solo de José Leiva, el de la Crítica al Jardín de las Delicias de Francisco Ayala, el Ateneo de Sevilla a Epitafio por un señorito de Manolo Barrio, el Novela y Cuento a Secretum de Antonio Prieto y el Sésamo a Fin de Semana en Etruria de Julio de la Rosa. Ruiz Copete, en su mencionado ensayo, reconoce nada más y nada menos a más de 50 nombres vivos en el censo narrativo andaluz. ¿Se trataba de un boom novelístico? Al parecer algo tan fácil de montar como las campañas publicitarias de un detergente, o de un verdadero y llamativo fenómeno literario. En el verano de 1974, la revista Litoral dedicó un número monográfico al tema bajo el título de Los andaluces cuentan, 11 relatos, donde aparece una carta de José Manuel Caballero Bonán, el autor de Ágata Ojo de Gato, con una fulminante mezcla de ironía y humor, afirma que si por narrativa andaluza se entiende el aprovechamiento literario de ciertos materiales extraídos de la muy heteróclita heredad andaluza, parece innegable que de lo único que se trata es de una contribución de carácter temático y niega la existencia de una narrativa andaluza como escuela y le otorga a Alfonso Grosso la máxima responsabilidad del invento del que se confiesa totalmente ajeno. Lo que sí debo de reconocer en estos recuerdos de aquellos años ya tan lejanos es cierto ambiente de euforia excesiva, en el que yo no participé demasiado debido quizás a mi carácter más bien retraído y algo pesimista. Un ambiente de euforia entre los premiados compañeros, continuamente animado, yo diría que más bien jaleado por el bueno e incansable Ortiz de Lanzagorta, que nos cesaba en un solo momento en su tarea de divulgador del fenómeno desde las páginas literarias del Correo de Andalucía que él mismo dirigía. Recuerdo que en una cena ofrecida por Ricardo de la Serna, donde íbamos a tratar de averiguar los motivos he dicho Ricardo de la Serna, Ricardo de la Sierra, por favor, donde íbamos a tratar de averiguar los motivos del secuestro de mi libro, Nuestros Hermanos, publicado por la Universidad de Sevilla, que una vez resuelto el tema, el secuestro había sido propiciado por los familiares del general Fanjul, que opinaban que dicho general aparecía tendenciosamente descrito en uno de los relatos de mi libro. Carlos Muñiz Romero, uno de los miembros más destacados del fenómeno, quizá excesivamente eufórico, dijo en su brindis: somos los narraluces. Curiosamente, el término tuvo fortuna y se propagó con rapidez. Un periodista madrileño tuvo la desafortunada ocurrencia de publicar un artículo con cierto tufillo bélico titulado Los narraluces contraatacan. Este señor afirmaba que éramos poco menos que una generación o escuela rebelde dispuesta a terminar con el boom de la novela latinoamericana entonces en pleno auge. Un verdadero disparate. Perdón. En una desdichada conferencia pronunciada, es un decir, en el Club Urbi de Madrid, Alfonso Grosso, admirable novelista,
pero carente casi por completo de espíritu crítico y de formación teórica, arremetió desaforadamente contra Rayuela. Dijo que Cortázar era un payaso parisino y vanguardista, que Vargas Llosa era un novelista mediocre y nada original, que Carpentier era un comisario político, Sábato un aburrido y García Márquez un embustero. Ante un público más estupefacto que divertido, terminó su brillante discurso gritando que la novela latinoamericana había muerto y que viva la narrativa andaluza, que él y Luis Berenguer habían inventado en un coche a 200 kilómetros por hora. Humor aparte, o mejor, esperpento aparte, aquello fue un desastre. La prensa madrileña habló entonces de la revolución de la novela andaluza, de la berza y el sándalo, de genios provincianos y otras sandeces. Tanto me indignó el chiste que publiqué en ABC un artículo donde trataba de poner las cosas en su sitio. Ortiz de Lanzagorta me echó una bronca descomunal. Casi me retiró el saludo y terminó diciéndome que estaba tirando piedras contra mi propio tejado. En mi biografía Alfonso Grosso, o La salvación por la palabra, cuento este episodio que viví muy de cerca con bastantes detalles. Fue entonces cuando el profesor Francisco Morales Padrón, un magnífico conocedor de la novela, nos ofreció organizar un ciclo de conferencias en el Colegio Mayor Universitario que por entonces él dirigía en Sevilla. Me pareció una excelente ocasión para revisar el tema y poner dentro de lo posible las cosas en su sitio. Como era de esperar, Ortiz de Lanzagorta, que ya nos habíamos reconciliado, acogió la idea con su habitual entusiasmo. El premio Nadal a José Arsène Josedano nos había inyectado, o lo había inyectado al fenómeno, una buena carga de vitamina. Aquello era en realidad un pequeño congreso sobre novela andaluza, un intento de unificar criterios y de comprobar a partir de un posible cuerpo teórico si la dichosa narrativa andaluza existía o no. Fueron invitados todos los narradores, creyentes o no creyentes, críticos, profesores, universitarios, periodistas, etcétera, etcétera. El salón de actos del Colegio Mayor estaba repleto de público cuando el profesor Morales Padrón inició sus palabras ajustadas de salutación, de expectación y esperanza hacia la nueva novela andaluza. Después debían de intervenir Alfonso Grosso y Luis Berenguer, a los que considerábamos como las dos figuras más representativas. Grosso, elegantemente trajeado, pero con los ojos sospechosamente chispeantes, comenzó hablando de su temida y conocida teoría del lagarto y la historia natural. Los lagartos, dijo solemnemente, no saben nada de historia natural. Ortiz de Lanzagorta, sentado a mi lado, palideció. Hubo una pausa que Grosso aprovechó para beber agua. Yo soy un novelista en activo. Mis novelas están en todos los escaparates de Europa. Por lo tanto, a mí no me interesa ni la teoría ni la historia de la literatura. Pausa. Ortiz de Lanzagorta estaba al borde del infarto. Un profesor de literatura de la Universidad de Granada, que se había desplazado a Sevilla para dar la primera conferencia del ciclo, se removía en su asiento, visiblemente indignado. Grosso bebió más agua y prosiguió con su brillante discurso. Siempre me ha parecido una tontería lo que dijo Borges, que por cierto es un fascista disfrazado, de que él se vanagloriaba no de los libros que había escrito, sino de los que había leído. La narrativa andaluza que hoy nos convoca aquí es un invento de Luis Berenguer y mío, cuando íbamos en un coche a 200 kilómetros por hora. He dicho. El personal, compuesto en su mayoría por jóvenes estudiantes, se quedó
más que perplejo, divertido. Impasible, el profesor Morales Padrón le concedió la palabra a Luis Berenguer. Luis era un hombre dotado de un gran sentido del humor gaditano gallego. Dijo que su amigo Alfonso se había pasado un poco, que el tal invento no había tenido lugar en el interior de un coche a 200 kilómetros por hora, sino en un restaurante de Peñaperro, en el transcurso de un almuerzo bien regado de caldo de la región y de varios whisky de sobremesa. Y así terminó el primer y último acto de aquel congreso que prometía ser tan fructífero. El profesor Granadino, muy ofendido al parecer, se marchó para no volver, diciendo que Grosso se había burlado de su condición de universitario y que le parecía inútil el tiempo que había gastado en investigar y en escribir su ponencia. Ponencia que, por cierto, aprovechó después, más ampliada, para escribir un críptico texto sobre la narrativa andaluza y ponernos a todos, pues ya os podéis imaginar. Ortiz de Lanzagorta fue atendido por lo que hoy se conoce como un ataque de ansiedad, y yo me fui a mi casa afectado por una crisis de depresión transitoria, mientras que Grosso, como si tal cosa, continuaba con el whisky y el lagarto en un bar cercano. Así acabó la cosa. La aventura, al menos para mí, había concluido. Para consolarme un poco, me ratifiqué con un pensamiento cierto y verdadero. El oficio de escribir es siempre solitario e individual. Después, el tiempo, que ni vuelve ni tropieza, fue poniendo a cada uno en su sitio. Pero quedaban atrás muchas cosas. El recuerdo de unos años fugaces, llenos de buenos y malos momentos propios de la juventud. Sin embargo, pienso de novelas como 2 días de septiembre, sobre todo Ágata, Ojo de Gato, de Caballero Bonán, Guarnición de Silla y Florido Mayo, de Alfonso Grosso, El mundo de Juan Lobón y Leña Verde, de Luis Berenguer, La canción del pirata y los cuentos de Fernando Quiñones me siguen hoy pareciendo grandes obras andaluzas, sobre todo en el sentido estilístico que preconizaba Ortiz de Lanzagorta en su teoría crítica. No sé si la narrativa andaluza, los narraluces, constituimos en su día, ciertamente días de vinos y rosas, una tradición más o menos válida. Creo que nunca lo sabremos con certeza. Recuerdo que Manolo Ferrán, antes de morir y ya muy enfermo, me dijo un día: si hubiésemos nacido en Barcelona, hoy seríamos una generación. Aquilino Duque, José María Vázquez Soto y yo mismo seguimos vivos, seguimos escribiendo y publicando nuestras novelas con cierta regularidad. En el panorama de la narrativa española actual hay bastantes nombres de novelistas andaluces, no los puedo mencionar todos: Antonio Muñoz Molina, Justo Navarro, Antonio Soler, Juan Bonilla, Juan Eslava Galán, y todavía más jóvenes: Isaac Rosa, Francisco Núñez, Eva Díaz, Félix Palma, Andrés Domínguez, y últimamente el caso de Jesús Carrasco, con su primera novela, Intemperie, celebrada y traducida y publicada extensamente. Casi ninguno de ellos sabe nada de la vieja y olvidada narrativa andaluza, una historia o invento ya pasado y cuyos recuerdos he tratado de recuperar aquí hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por esta emotiva y apasionada conferencia, ¿no? Este recordatorio tan íntimo y tan confesional, ¿no? Me gustaría que le pudiéramos hacer alguna pregunta o alguna reflexión de alguno de vosotros, por favor. Te hago yo una pregunta, Julio.
Y también a Santos, que conoces también. Me llamó la atención cuando leí la encuesta de Pueblo de Miguel Fernández Braso, que tú has aludido, que hay 20 o 30 encuestados. Y es muy variopinto, porque lo mismo está Manuel Andújar o Francisco Ayala, que gente más joven como Alfonso Grosso, ¿no? Y algunos completamente desconocidos, algunos desconocidos y otros que no tienen nada que ver con los narraluces. Y aparece solamente ahí el nombre de una mujer, que es Mercedes Formica, que no tiene absolutamente nada que ver con nada. esto. Pero la pregunta es, ¿no hay una tradición narrativa andaluza, en todo caso lírica, según hemos visto aquí? Y cuando aparecen las narradoras, pues Martín Gaite, esta gente son de Despeñaperros para arriba. En el 50 hay Dolores Medio, Galvarriato, una serie de escritoras, ninguna andaluza. Y en estos narraluces tampoco hemos visto ninguna narradora. ¿Hay nombres de escritoras en vuestro grupo o no? Santos, tú también, no sé si... En aquel grupo inicial... ¿Hay narradoras andaluzas del 60, 70? En aquel grupo inicial, salvo lo que diga el profesor, pues yo no recuerdo a ninguna válida, porque Mercedes Formica, pues... Primero que no era de nuestra generación. No, es de otro tiempo y no debe estar. Y segundo que a mí no me ha parecido nunca una narradora, o me parece una mujer, una buena periodista, una ensayista, etcétera, ¿no? Hoy, sin embargo, sí. Hoy acusamos la presencia al menos de una excelente narradora sevillana, que es Eva Díez. Su primera novela queda finalista del Nadal y a partir de ahí ya está muy bien instalada y es una buena escritora. Pero en aquel entonces éramos todos... Es que en estos días hemos intentado rastrear y pensar y no nos venía a la mente... Santos. Tampoco recuerdo ningún nombre. También es curioso lo que ha señalado como de la aparición de un grupo, cosa que es cierta, de narradores, pero no se ha dado solo en Andalucía. Recuerdo que hace muchos años fui a dar una conferencia sobre narrativa escritores aragoneses y fue, bueno, ocupé la hora porque me pagaban una hora, pero podía haber acabado en 5 minutos. En Aragón no ha habido un solo novelista, quitando Sender en la guerra y tal, ni uno. Y de repente, después de los narraluces, hay un Bolí a los 15 años, a dar otra conferencia también, de los novelistas en Aragón, y no me cabía, no hubiera necesitado 2 semanas para hablar de ello. Entonces es curioso el fenómeno de una región, una zona que no produce novelistas y de repente empieza a producirlos, y otra en la que se da exactamente lo mismo. Hoy, por ejemplo, en Aragón, pues habrá que escriben allí, que militan incluso, pues yo qué sé, como 30 novelistas. Hace 20 años no había ni uno. Ana María Navales. Sí, no, sí. Y para de contar, ¿no? Entonces no sé si... Todo deben de ser cosas un poco circunstanciales. El azar, sí, hablábamos del azar con Rafael de Cózar y esto también, sí. Puede ser. Es curioso lo de que no hubiera mujeres que no... A mí no se me ocurre ninguna, porque justamente uno de los motivos que hay en los años 50 y 60 en los comentarios de las revistas y de los periódicos es la abundancia de mujeres. De tal punto, por ejemplo, que el premio Nadal no le llamaban Nadal, le llamaban premio Dedal, porque la mayor parte eran escritores que le daban al De hecho, existe una entrevista a Vázquez Zamora como representante del jurado, donde a él se le acusa y él se defiende de feminista en el año 58, ¿no? Después de entrevisillos, y le dicen que de 10 o 14 premios, 8 ha sido para mujeres, ¿no? Y él parece que tiene que defender... Sí. Claro. Había una pregunta detrás de Santos, sí, por favor. Sí. Me ha comentado que el oficio de escribir es solitario individual, estoy de acuerdo, pero a la hora de reconocer un texto o reconocer a un escritor como un novelista más o menos importante, ya ese oficio no es individual y solitario, sino que tiene que estar bien relacionado, ¿no? O sea, tiene que conocer al crítico, al editor o al amigo que ya escribió, porque si no, se queda en la sombra. En todo caso, eso con las mujeres, ¿no? Es que no están relacionadas mediáticamente para que pudieran salir a la luz. Es que yo, sí, te entiendo. En el oficio de escribir reconozco
creo que hay dos etapas claramente diferenciadas. Uno es el proceso de escritura. Tú, en una soledad laboriosa, rellenando de patitas de mosca X número de folios, que, como en el amor, no sabemos si serán o no serán compartidos. Cuando tú ya tienes el texto y sales a la calle con el texto bajo el brazo, pues ya empieza una segunda etapa, que es ajena al texto, en gran medida. Que es, ¿qué hago con esto? ¿Voy a un premio? De ahí depende todo. Claro, de ahí en gran medida, si no hay producto inicial, todo se puede caer, o es una novela de escasa calidad. Pero a partir de ahí ya vienen o entran en juego, a mi entender, factores, vamos a llamarle extratextuales, que pueden llevar a la novela a un camino o a un mal camino, ¿no? O incluso a ese pecado tremendo. A veces es necesario también que dejar la novela, como hizo Kafka, en el cajón de su dormitorio, ¿no? También a veces la ideología política ha influido. Hombre, de mucho a la hora de decidir si de eso el una profesor Santos nos acaba de dar esta mañana una espléndida lección. En mis tiempos había un editor que era la suprema representación del pensamiento político que todos llevamos más o menos dentro, que era Carlos Barral. Frente a él pues estaba Planeta, etcétera, etcétera. Claro que influye. La novela El realismo social fue además de un movimiento literario, fue un dogma. El que no estaba en ese dogma lo podía pasar muy mal. De todas maneras, retomando otra vez el tema de por qué de pronto surge este episodio de los narradores andaluces, yo creo que casi todos los novelistas que tú has citado y algunos que no has citado, es curioso que sean sevillanos. Sí. Manuel Barrio, Vaz de Soto, que no es sevillano, que no, es sevillano pero es de adopción. Enseñaba, Federico López Pereira, sí, Manolo Barrio, Alfonso Grosso, Aquilino Duque. Aquilino Duque. Yo veo ahí un poco una influencia por contagio, que probablemente en literatura también existe, Claro. el virus, Sí, sí. de la influencia que pudo tener en ese momento la universidad y los que estudiasteis en la universidad, Sí. o los que de alguna forma trabajabais en la universidad. Estábamos alrededor de ese clima. Un grupo, una inteligencia sevillana, digamos. Puede ser. Excepto eso, como tú has mencionado también, esos casos aislados que eran freelance completamente, que explica un poco la trayectoria del autor de Berenguer. Era un genio. Berenguer era un genio. Luis era rozaba, pero no era un genio con signos externos, ¿eh? No lo parecía. No, era un hombre muy tranquilo y nada grossiano. El que iba de escritor montando números era Alfonso, Sí. con cierta ayuda etílica, claro está. Y mientras que Luis era un hombre muy severo, muy sobrio. Entonces yo apunto esa idea porque claro, tú te vas luego a Granada y no hay. Te vas a Cádiz, excepto Fernando, que ya no trabajaba. Vivía en Madrid. Vivía en Madrid. Caballero Bonal, que tampoco, que ya vivía en Madrid, excepto Córdoba. Yo no recuerdo ningún narrador. No. Quiero decir, esa acumulación. Sí, esa cierta relación que existe entre los novelistas y la formación universitaria, el ambiente cultural, el Club La Rábida, el Club de Derecho, la revista. Dos figuras importantes en la universidad de mi tiempo, muy opuestas, claro está, Agustín García Calvo, por un lado, y Jesús Arellano por otro, y en medio esa figura de cierta serenidad de don Francisco López Estrada, que era un hombre más mesurado y más, pero que tenía alrededor suya, en torno suyo, Julio Uceda, por ejemplo, se movía y nos movíamos todos, ¿no? Es posible que influya, sí. ¿No podría deberse también a un cierto centralismo, como los escritores estaban en Madrid o en Barcelona y en la comunidad andaluza, como siempre, como parece que ha pasado, y me parece que sigue pasando, que Sevilla es la que lleva el estandarte
Y además las editoriales, en Sevilla entonces no había editorial, la universidad empezó a publicar Bolsillo en el Secretariado de Publicaciones, aquello fue una inyección muy fuerte. Y sí, el centralismo es inevitable, efectivamente. Tienes razón. Perdón. Sí, mirando hoy en día el presente, porque hay un boom de escritores con los medios digitales, se ve, ¿no? Los Facebook, los blogs, que todo el mundo parece que escribe. ¿Se podría decir que hay algún movimiento andaluz de narradores o algo? Pues yo creo que hay una continuidad muy válida, que son los nombres que a partir de nuestra presencia o de nuestra ausencia han salido después, ¿no? Figuras como Antonio Muñoz Molina es muy importante. Antonio es un gran novelista. Esta chica que te acabo de nombrar, Justo Navarro, Antonio Soler, pues son Isaac Rosa, son novelistas muy importantes. De todas maneras, dejando todo esto que he nombrado, que me parecen novelistas auténticos, yo siempre pienso que hay una exacerbación, y eso es que ahora las editoriales están mucho más retraídas, porque hay crisis, como todos sabemos, ¿no? Pero yo creo que si se leyera más, se escribiría menos y se ganaría en calidad. Ten en cuenta que ahora cualquier mocito que sale en la televisión, o mocita, publica una novela. Como si publicar una novela fuera hacerse un huevo frito, ¿no? Y a mí me parece que eso... Y las editoriales además le aplauden y la presentan. Las editoriales han perdido calidad también, ¿no? Hombre, claro. Porque se habla de Seibarral y demás. Hombre, claro, hombre, siguen... Claro, es que publicar en mis tiempos, cuando yo... Por eso, Santos, lo sabe, publicar era difícil. Publicar era realmente difícil. Cuando yo publiqué mi primera novela en Alfaguara, aquella colección de la novela popular española inédita, que hoy se dan dinero por la colección completa, una novelita de bolsillo muy bien presentada, con unas portadas muy atractivas, pues la gente me miraba y se veía con envidia. Oye, has publicado una novela en Alfaguara, ¿no? Pues sí, una novela corta, mutilada por la censura, pero la publiqué en Alfaguara. Y eso, bueno, pues era meritorio porque había que competir en calidad para publicar. Hoy basta asomarse a la caja tonta un par de veces y publica lo que tú quieras, ¿no? Hasta creo, y no es ninguna ofensa, que la señora madre de Jesulín ha publicado un libro. Esto es muy grave, ¿no? Perdona, es que hay un señor es que lleva ya como tiempo no lo ven, con la... y luego te damos a ti la palabra, sí. Habla usted de invento, ¿no? Del tema de la narrativa andaluza, un invento. Pero, ¿por qué se le exige a la narrativa, a la etiqueta de esa narrativa andaluza, lo que no se le exige a otras etiquetas? Por ejemplo, a etiquetas geográficas, ¿no? Claro. Tipo literatura argentina. Claro, muy buena pregunta. En Argentina caben autores heterogéneos. Por supuesto. Cabe lo mismo Borges que Di Benedetto, por ejemplo. Por supuesto. En la literatura latinoamericana caben también pues, un montón de autores. Sábato y Cortázar, ¿no? Y otra cosa son los movimientos a lo mejor formales, ¿no? Los movimientos formales son transnacionales, son casi mundiales, ¿no? Sin embargo, a la etiqueta de narrativa andaluza, que es más bien geográfica, que puede tener sus elementos formales diferenciales, pero al mismo tiempo se reparten, o sea, vienen de otros sitios y se reparten hacia otros sitios, ¿no? ¿Por qué se designa la literatura andaluza? Porque lo presentaron como... Porque la presentaron como un movimiento organizado y coherente, diferencial, perfectamente como una escuela, no como un paralelismo de voluntades que simultáneamente llegamos a la edición coetáneamente. Mira, cuando yo publico mi primera novela, yo no conocía a la mayor parte de los narradores andaluces y ni siquiera a los que residían en Sevilla. No nos conocíamos. Y, por supuesto, no teníamos ningún plan preconcebido. El plan preconcebido surge
cuando le dan a Manolo Ferrán el premio Planeta, y él viene y nos reúne en Los Corales, un bar muy famoso en Sevilla, donde se reunía don Juan Belmonte, nos reúne a todos para decir que Planeta estaría encantado de publicar nuestras novelas. Esa fue toda la estrategia de marketing. Y entonces la gente, muy estimulada, pasamos del desierto al oasis, ¿no? ¡Hombre, Planeta! A mí me mandaron el contrato y un cheque de 10.000 pesetas de la época. Hoy 10.000 pesetas mueve a una sonrisa. En el año 62 10.000 pesetas eran 10.000 pesetas. Y en el año 62 yo tenía algunos años menos. Me mandaron el cheque y el contrato a partir de una carta que, por ruego de Manolo, yo mandé a Planeta diciendo que estaba preparando una novela. No conocía nada de la novela. Y ya me la han contratado. Claro, eso nos parecía a nosotros que podíamos tocar el cielo, ¿no? Y claro, después todo el mundo pensó que había un fiasco, que no éramos tales. Claro. O sea que el movimiento en realidad lo creó Planeta, el movimiento de los narradores. En gran medida sí, en gran medida, pero lo crearon mucha gente, ¿eh? Lo crea ACAL también, lo crea Planeta. Pero que lo crean las editoriales. Bueno, la editorial es más que crearlo, lo que hace fue estimularlo, ¿no? Entonces alguien creó esa sensación de que falsa de que esto iba a ser un movimiento absolutamente... Nada más y nada menos que un movimiento tendente a suplir el boom de la narrativa latinoamericana. Como tú comprenderás que la cosa es gordísima, vamos, ¿no? Claro. Que nosotros vayamos a darle una patada en el trasero a 100 años de soledad o a Vargas Llosa o a... Pues sería terrible, ¿no? Eso era imposible, ¿no? Claro, pero es que ni la narrativa latinoamericana es absolutamente única, ni la narrativa andaluza es... Por supuesto que no. Eso es el problema. Claro, tienes toda la razón. Se le exige a la andaluza lo que no se le exige a la... Se nos exigió mucho de manera desmesurada. Pero el tiempo, yo me alegro porque el tiempo fue poniendo las cosas en su sitio. Sí, había una pregunta. Ah, bueno, Juan, que lleva un momento y ahora te doy. Yo quería preguntar algo que sucedía con el encuentro de la portera, porque al final... ¿Perdón? Con el encuentro de la portera. La portera. ¿Qué sucedió? Porque al final le quitaron el premio, que el profesor Santorrante... Yo me he quedado perplejo porque yo no sé el valor inmenso desde el punto de vista sentimental y documental tiene los papeles del profesor Santos A. Villanueva, ¿no? Yo ese cuento lo perdí de vista. Es que ya que se ha tomado la novela... Claro, lo tengo guardado, pero ni me acordaba. Verás lo que me pasó, la nota que puso. El cuento se publicó. Nos pagaron 1.000 pesetas por un cuento. Le hablo del año 62. Los billetes de 1.000 pesetas en el año 62 para un estudiante eran apariciones del cielo, ¿no? Me dieron el dinero y se corre la especie. Cuando ya estaba se presentaron no sé cuántos miles de cuentos. Unos 1.800. Algo tremendo. Y se corre por la malvada Sevilla literaria la especie de que uno de los favoritos era la portera. Yo me pongo nervioso, no me llega la camisa al cuerpo, pero ocurre algo. Y la historia que voy a contaros, por favor, no la comentéis. Una exnovia, muy guapa, pero muy malvada, escribe una carta a Triunfo y descubre que yo tenía publicado parte de ese cuento en una revista universitaria que se llama Pasarela, con el título En la portería.
no cumplía entonces una de las condiciones de las bases, que es ser inédito. El cuento, la verdad, es que no es inédito. Me llevé un disgusto horroroso. Yo comprendía que pegarle a una dama era algo que no me podía permitir, y aquello forma parte de la conjura juvenil de aquellos años un poco, esos juveniles y un poco locos, ¿no? Esa fue la clave. Y Juan, si tú querías preguntar. Sí, yo quería, porque me ha gustado mucho lo que era. Y a mí también. Creo que es un joven, por su voz, que creo que todas las cosas hay que situarlas en su contexto histórico. Y efectivamente, en los años 70, la dictadura franquista era suficientemente dura. Era muy difícil. Yo tenía entonces 19 años y he conocido el índice de libros prohibidos de la Biblioteca Pública de este pueblo. Por supuesto. Era muy difícil leer. Era muy difícil que cualquier familia humilde hubiese libros. Yo recuerdo con grandísimo cariño un periódico del régimen, que era el España de Tante. Hombre, donde escribía un gran amigo de... Era excelente. Era un periódico que era Rafael Vázquez Zamora. Yo tenía 13 años y no lo leía, porque era el periódico de un y hoy cuando tú has citado el suplemento literario, pues la verdad es que eso era muy importante. Entonces, en la dictadura no había manera de leer. Y había un autor, que no voy a decir el nombre, que lo digo sin ninguna maldad, que era malísimo, Fernández de la Reguera. Ricardo Fernández de la Reguera. Que era un hombre que escribía, pero que era bastante mediocre, porque ese señor escribía. Tiene una novela que no está mal. ¿Cuál? Cuerpo a tierra. Bueno, esa a mí me gustó. No está mal. Pero claro, uno ya venía de leer a Baroja. Hombre, bueno, y los episodios nacionales que tanto, claro. Entonces, la etapa esa que muchas veces se acostumbra de denostar, ¿no? de la novela social, de la poesía social, era algo muy necesario en un momento como el que se estaba viviendo en España. Eso era muy necesario. Y ha quedado demostrado, al menos, que se todos coinciden en que aquel, tú lo has llamado fenómeno, me gusta como lo has dicho, un fenómeno, porque realmente fue una cosa artificiosa, porque si algo pudiera en principio determinar una literatura es una lengua, no más ni menos, ¿no? Una lengua. Nosotros no tenemos una lengua, pero tenemos uno de los usos más ricos del español. Entonces, como hemos estado y seguimos estando dominados por un inútil y estúpido sentido nacionalista, aquella reacción contra el boom latinoamericano, donde se han mencionado hoy nombres que son definitivos para la literatura universal, pero definitivos para el universo del español, que es con el que pensamos y con el que sentimos. Por tanto, no solamente hubo operaciones con lo de los andaluces, lo ha habido también infructuosos en el tiempo. Se nos ha olvidado ya ese enfrentamiento entre Salón Independiente y los de la experiencia, que eso no ha conocido a nadie. Eso fue un buen teatro, sí. Claro, una cosa muy artificiosa, con grandes poetas, digamos, en ambos campos. De manera que yo lo entiendo así, ¿no? Y tú has dicho dos veces que el tiempo pone a la gente en su sitio, y lo que pasa es que a veces el tiempo se dilata demasiado. Es verdad. Claro, porque Manuel Ferrán era un espléndido novelista que no pudo desarrollar una obra. Claro. Con el mismo Grosso. Yo tuve la suerte de... Se estropeó muy joven. Federico López Pereira. Intratable a ciertas horas, pero su talento era innegable. Federico López Pereira, Fernando Álvarez Palacio. Eso se lo llevó a la muerte. Gente maravillosa. Sí. Pero cuando decimos esa gente, Fito le decía, es que era una generación de borrachos. Es que en España, en esa época necesariamente había que beber. Sí. Es que España era insoportable. Totalmente. Cierto, los tiempos actuales me recuerdan mucho a mí. Bueno. Ya está, ¿no? Sí, si hay alguna otra intervención, y si no, cerramos el curso. Os agradezco no solo la asistencia, sino la participación, y lo dije el primer día como piropo, es difícil encontrar en un seminario gente con las reflexiones que habéis hecho vosotros, ¿no? Así que os agradezco vuestra asistencia, vuestra participación, y a Julio este rato tan bueno que nos has hecho pasar. Muchas gracias. Muchas gracias.